Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de la señorita Camucha Cuadra Requena, vocera oficial del colectivo Generación del Bicentenario. Señores, el día de ayer se ha llevado a cabo el debate entre el señor Pedro Castillo, candidato a la presidencia de la República por el partido político Perú Libre, y la señora Keiko Fujimori, candidata por el partido político Fuerza Popular. Como era previsible, ambos candidatos dieron a conocer de boca de ellos mismos las propuestas de sus respectivas organizaciones políticas y las han confrontado. Pero no solamente hubo propuestas, sino también hubo lo que ya todos sabemos, los golpes, las pullas. Eso prácticamente en todos los debates que ha habido en nuestro país, en este proceso electoral y en los anteriores, siempre se ha dado. Y va a ser imposible que no se dé. Respecto de las propuestas, lo que tenemos que decir es que todo electorado de nuestro país tiene que votar de manera informada. Ya hemos escuchado al equipo técnico de ambos partidos políticos, tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular. El día de ayer hemos escuchado a los candidatos. Ya hemos escuchado sus propuestas. Ahora lo que queda a cada peruano, a cada elector, es decidir por cuál de ellos votar el día de las elecciones a llevarse a cabo en nuestro país el 6 de junio. Bueno, eso ya queda a criterio de cada elector. Cada elector decidirá pues por quién votar, por el señor Castillo o por la señora Fujimori. Eso queda en cada uno de ustedes. Se entiende que cuando votamos lo que queremos es que nuestro país y las condiciones de cada uno de nosotros mejore. Es decir, los políticos lo que tienen que hacer cuando estén sentados en el Congreso, en la municipalidad, en el gobierno regional o en el Ejecutivo es buscar el bienestar general de la población. Todos los gobiernos que hemos tenido prácticamente han gobernado de espaldas al pueblo peruano. Ellos han ido con sus bolsillos llenos, producto de la corrupción, y nosotros, ¿cómo nos han dejado? Bueno, señorita Camucha Cuadra Requena, bienvenida al programa. Tino, por este espacio, te agradezco enormemente al nombre del colectivo juvenil Generación Bicentenario que nos des este espacio para poder denunciar todos estos hechos relacionados a este Jurado Nacional de Elecciones corrupto y a todo este andamiaje que se ha orquestado referente a estas Camucha, en primer lugar empecemos para que te conozcan. ¿Qué principios mueven al colectivo Generación del Bicentenario? Bueno, antes que nada, queremos pues que la gente pueda enterarse cómo nace este colectivo, ¿no? Nosotros nacemos a partir de una lucha. Nuestros compañeros Inti y Brian pertenecían también a este colectivo juvenil. Nosotros hemos compartido grandes batallas en la Plaza San Martín el pasado noviembre 14, cuando tumbamos el gobierno golpista del señor Merino, ¿no? Este colectivo nace justamente de esta lucha y somos los jóvenes organizados, la sociedad civil organizada también, que se ha sumado a este colectivo en las diferentes regiones del país. Quien les habla, pues efectivamente... ¿Puedes pararte bien en tu cámara, por favor? Ahí, Xiomara. Ya, listo, sigue. Bien. Quien les habla es vocera oficial de este colectivo juvenil. Yo soy activista social desde muy joven, soy marketera de profesión. Bueno, y me desempeño ahorita pues apoyando justamente a este colectivo como vocera, ¿no? Y sobre todo en toda la parte organizacional. ¿Ustedes están por la democracia representativa, la alternancia en el poder? ¿Están ustedes por la iniciativa privada y también por la pluralidad de partidos políticos o esto no va con ustedes? Sobre todo sobre la democracia alternativa, claro que sí, nosotros hemos defendido la democracia. En noviembre 14 fuimos la juventud quien alzamos la voz de protesta ante un gobierno que no nos representaba a ninguno de los 33 millones de peruanos, ¿no? Y el día de hoy alzamos la voz de protesta porque hay evidencias clarísimas ante un Jurado Nacional de Elecciones corrupto e irregular, y que incluso está parcializado con el comunismo. Y eso es lo que vengo hoy día a denunciar en este espacio que me da La Verdad Noticias. Ya, pero la segunda vuelta recién se va a llevar el próximo domingo. Sin embargo, ustedes ya quieren invalidar este proceso electoral. No, más que invalidar por la segunda vuelta... ¿Aló? Sí, ¿me escuchan? Repite, porque no se te ha podido escuchar.
Ok, le decía que más que invalidar esta segunda vuelta próxima a darse este 6 de junio, es comentarles y que la gente, todos los peruanos se enteren del tema fraudulento que ha sucedido en la primera vuelta. Ojo, nosotros no representamos a ningún partido político, no nos interesa ni Keiko ni Castillo, nosotros estamos alzando la voz de protesta por elecciones transparentes y legítimas. En la primera vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones convocó, ¿ok?, a 4 integrantes. Nosotros sabemos, defendemos a la Constitución, creemos en nuestra Carta Magna, que es nuestra ley de leyes. El artículo 179 de nuestra Constitución indica claramente que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones debe ser conformado por 5 miembros, no por 4. ¿Qué es lo que hizo el señor Jorge Luis Salas Arenas, quien preside este Jurado Nacional de Elecciones? Solamente convocó a 4 y el Colegio de Abogados de Lima no participó en estas elecciones. Por ende, estas elecciones son irregulares, fraudulentas y sobre todo anticonstitucionales. Nosotros, la juventud, defendemos la democracia, defendemos a nuestra Constitución y claramente aquí hay una irregularidad muy, muy evidente y el señor Jorge Luis Salas Arenas se ha hecho el ciego, el sordo y el mudo, porque nosotros hemos denunciado este hecho, no solamente al Congreso de la República, al área de fiscalización y contraloría. El señor Héctor Maquera, él tiene la documentación que nosotros le hemos enviado como colectivo, denunciando este hecho apenas se realizaron las elecciones en abril. Y han pero hecho caso mira, omiso. hablando del artículo 179 de la Constitución Política del Perú, este solamente trata acerca de la composición del Jurado Nacional de Elecciones, en el cual se señala que son 5 los componentes del Jurado Nacional de Elecciones. En ninguna parte señala que si le falta un miembro, todo el proceso es nulo, o todos los actos que desarrolla el Pleno es nulo. Y es más, el artículo 24 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones señala que para que haya Pleno válido, tiene que haber al menos 4 integrantes. Y el presidente tiene voto dirimente en caso de empate. Exacto, pero el voto dirimente es un saludo a la bandera, es parte de esta corrupción encabezada por el señor Jorge Luis Salas Arenas para favorecer a un candidato. Y hay que decir las cosas claras, con nombres y apellidos. Por ejemplo, usted me acaba de mencionar lo del artículo 24, ¿verdad?, de la ley orgánica, ha sido modificada hace poco en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el señor Jorge Luis Salas Arenas sabe perfectamente que lo que ha hecho es anticonstitucional y está violando la Constitución. O sea, para poder llamar a elecciones, señor Tino, tienen que estar conformados los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones. En la historia de nuestro país, ha sucedido esta irregularidad. Y hay que decirlo fuerte y claro. Ahora, no solamente han estado los 4, porque hubo un tercer miembro que se ausentó. Se ausentó porque estaba, entiendo yo, mal de salud. Entonces, peor aún, ya no son 5 ni 4, han sido 3, y el señor Jorge Luis Salas Arenas lo ha confirmado en una entrevista. Es por eso que él ha tenido que modificar a través del Congreso este artículo de la ley orgánica para poder, pues, pasar por agua tibia todo este andamiaje y todo irregularidad que ha habido para estas elecciones. Pero mira, en esta segunda vuelta los partidos que no llegaron pues no a esta segunda vuelta se quedaron, sean de izquierda o de derecha. Prácticamente los de izquierda están apoyando al señor Castillo y los de derecha están apoyando a la señora Fujimori. Es decir, con esta actitud prácticamente ellos están avalando este proceso electoral. Y la verdad es que es una decepción, ¿no? Yo, por ejemplo, la verdad que hago mención del señor Rafael López Aliaga, porque él, teniendo pruebas evidentes de que le han hecho fraude en las diferentes urnas de votación, le han robado las elecciones, no solamente a él, sino también a 4 partidos políticos más que han denunciado, como Juntos por el Perú, el partido de López Aliaga, de Soto, todos han denunciado que le han hecho fraude. Sin embargo, se han quedado de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa el país, Tino, a nadie le interesa el país, no le interesa el Perú. Ellos se han conformado con las curules que han metido en el Congreso y se han quedado de brazos cruzados. A uno, nos roban en nuestra casa, entran a nuestra casa a robar, ¿nos vamos a quedar mudos, ciegos, sordos? No, tenemos que denunciar y seguir con la denuncia.
Ahora, Clara en el muestra que a supuesto que ningún ustedes partido político logren le interesa el país. invalidar este proceso electoral, y como tú sostienes, tienen que ser 5 los integrantes del Jurado Nacional, como lo señala el artículo 179 de la Constitución, eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque en el Colegio de Abogados de Lima, prácticamente con una medida cautelar, se ha bloqueado que este colegio pueda elegir a su candidato al Jurado Nacional ¿Y de quién ha Elecciones. hecho Y eso? por lo tanto, ¿Y quién es el Sagasti seguiría como responsable? presidente. Pero ¿quién es el responsable de lo que ha pasado en el Colegio de Abogados? El gran responsable es el presidente, el señor Jorge Luis Alazabrena. Ahora, eso es un escándalo, porque también el señor Carlos Arce Córdoba, que es el segundo miembro del Jurado Nacional de Elecciones, tiene denuncias por organización criminal, por tráficos de influencias comprobadas, que están en procesos ahorita, procesos abiertos y comprobados. Entonces, ¿cómo es que estos impresentables del Jurado Nacional de Elecciones son los encargados, por Dios, de dar seguridad a estas elecciones tan importantes? El Perú se está desangrando, estamos en UCI, Pero y lamentablemente este existen Jurado Nacional de Elecciones no nos principios representa. universales que dicen, ¿no?, que toda persona es inocente mientras no haya una sentencia condenatoria. Seguramente, claro que sí, pero ya las evidencias y las denuncias están ahí, ¿no? Y no es posible que nosotros nos quedamos de brazos cruzados y aceptemos pues que este Jurado Nacional sean los que finalmente tenga cargo de todas estas elecciones. De verdad que es indignante que el pueblo peruano no despierte, porque hay muchas personas que ni siquiera saben de lo que ha pasado en la primera vuelta. ¿Saben por qué? Porque la prensa corrupta, la prensa mercenaria, no le da la gana de ponerlo. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa anular las elecciones. Le reitero, estos partidos políticos que tienen evidencias de fraude se han quedado callados, han aceptado prácticamente que les hayan robado los votos. El señor Rafael López de Aliaga es un hipócrita, porque él también denunció y luego se echó para atrás, o Y sea, más bien está negoció, apoyando a la señora ¿verdad? Keiko. Y ahora Ustedes apoya como a Keiko. colectivo, ¿qué es lo que están buscando al anular estas elecciones? El Perú merece elecciones transparentes y legítimas. No vamos a permitir los jóvenes que se sigan violentando nuestros derechos constitucionales. Nuestra Carta Magna es nuestra ley de leyes y nosotros no la defendemos. Estos corruptos mafiosos lo que van a hacer es seguir pisoteándola. Ya, en el No supuesto podemos que las permitir. autoridades no hagan caso a su pedido de ustedes, a futuro, ¿qué es lo que piensan realizar? ¿Sabes qué es lo que va a pasar si se hacen caso omiso? Porque nosotros, por ejemplo, también le hemos mandado una carta, y la tengo aquí en mis manos, al presidente Francisco Sagasti. Esto está en el despacho presidencial y tengo acá el número de Cardex, lo tengo en el celular, justo te lo voy a pasar por interno, donde le hacemos a él saber todas las irregularidades del Jurado Nacional de Elecciones. Y esta carta no solamente está dirigida a él, nosotros hemos hecho las denuncias ante la OEA, ante la ONU, la Unión Europea, la CELA, la FIA, que son organismos internacionales que deberían pues fiscalizar y controlar al Jurado Nacional de Elecciones y ver si realmente estas elecciones de primera vuelta han sido legítimas. Y hasta el día de hoy tampoco hemos recibido ninguna respuesta. Solamente nos han respondido el despacho presidencial diciendo pues de que esta semanita antes de elecciones nos van a responder. Entonces ya todo está orquestado y la verdad es que los únicos perdedores, los únicos que salimos perjudicados somos los peruanos, porque estamos cayendo pues en esta corrupción, en este plan macabro orquestado por el Jurado Nacional de Elecciones y también por la OMPE, porque el señor Piero Corbeto, jefe de la OMPE, también es responsable de todo esto, porque han sido cómplices. Todos son Pero mira, cómplices. en la primera Entonces, vuelta más o menos hubo un ausentismo entre el 25 al 30%. En esta segunda vuelta parece que el ausentismo se va a reducir. Y es más, en a las encuestas que disminuir, están correcto. haciendo, también el voto nulo o el voto blanco, como lo quiere Popi, ¿no?, que sumen 2/3, tal parece que eso no se va a dar, es imposible. Por supuesto, hay que ser realistas, ¿no? Y la verdad es que ponemos en una situación de crisis y de riesgo absoluto llamar a la población que votan en nulo. Conocemos pues que el peruano realmente vota o decide su voto en las urnas, ¿no? Y eso no es de ahora, viene de siempre. Entonces, llegaron a un porcentaje tan elevado que es el 66%, de verdad que es suicida, ¿no? Nosotros como colectivo no coincidimos
respecto a ese El punto, señor ¿no? Fernando Olivera Vega, que no logró inscribir su partido Frente Esperanza en este proceso electoral, está llamando pues a que la gente vote nulo o viciado, ¿no? O en blanco, y que se declare pues la nulidad de todo el proceso electoral. ¿En qué se diferencian ustedes del señor Fernando Olivera Vega? Bueno, creo que ambos estamos luchando por un tema que nos avala la Constitución. El artículo 164 los ampara, ¿no? Y ellos tienen todo el derecho, ojo, de poder alzar su voz de protesta con el voto nulo, porque la Constitución los avala. En el caso de nosotros igual, estamos luchando porque la Constitución también nos indica claramente de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones debe estar completo para que pueda ser legítimo. Si no, estas elecciones no son legítimas y son totalmente fraudulentas. Entonces, en ese sentido, nosotros respetamos absolutamente la postura del señor Olivera. Le reitero, nosotros nos hemos podido reunir con él en alguna oportunidad, así como también hemos podido reunirnos con por ejemplo, representantes del partido del señor Castillo, ¿no? Porque también nosotros tenemos nuestro pliego de reclamos como jóvenes y queremos pues ser escuchados en el sentido de que si es que esto no prosperara, porque lamentablemente la prensa no nos está apoyando y la colectividad en general, la población peruana, no se ha enterado del tema, son muy pocas personas, a pesar que nosotros hemos convocado ya a 4 marchas nacionales. La primera marcha estuvieron presentes 4 regiones, Trujillo, Cusco, Arequipa y si no me equivoco también Chiclayo. Estuvieron secundando esta marcha pacífica, diciéndole no al fraude electoral y sí pues a unas elecciones transparentes y sobre todo legítimas. Pero la mayoría del electorado parece que va a concurrir a votar y parece que lo van a hacer por uno u otro candidato. ¿Qué ha pasado con la campaña de ustedes? ¿No ha sido muy fuerte? ¿No ha llegado al electorado? Lo que pasa es que estamos inmersos en la corrupción, Tino, y eso es de verdad que evidente, ¿no? Evidente. Hay muchos jóvenes también del Bicentenario que han decidido optar y se respeta, ¿no? Por un candidato u otro. Lamentablemente no hemos tenido el apoyo de prensa como lo tuvimos en el N14, ¿no? En este caso nosotros no estamos en contra de un monstruo de una cabeza, que en noviembre 14 era Merino, estamos contra un monstruo de 4, 5 cabezas, porque ojo, no solamente es el Jurado Nacional de Elecciones, es la OMPE, es el TC, es también los candidatos que han participado y que se han quedado mudos, estos 18 candidatos que han también presentado denuncias de fraude y se han quedado callados. Estamos contra un monstruo de 4, 5, 10 cabezas y obviamente es otro escenario. ¿Y por qué esos políticos, ¿no?, que denunciaron fraude en la primera vuelta ahora se han subido al carro de Castillo o de Fujimori? ¿Qué es lo que pasó? La repartija, claramente, la corrupción maldita, nefasta, que lo único que hace es desgraciar a nuestro país. Faltan camas UCI, faltan vacunas, faltan pruebas moleculares, el Estado está de cabeza, los hospitales de la policía han colapsado. Y todo esto gracias ¿a quién? A la corrupción. Y toda esta porquería que estamos viviendo del fraude electoral y del Jurado Nacional de Elecciones y que nos hayan puesto pues a estos 2 candidatos, uno de izquierda radical, el otro de derecha también radical, es culpa también por los últimos gobiernos, ¿no? Hay una población resentida, hay una población olvidada del Perú profundo. ¿Ustedes que también, son un grupo homogéneo? Cambio. ¿Ustedes son un grupo homogéneo? ¿Perdón? ¿Ustedes son claro, un grupo homogéneo? ¿no? Cuando les pregunto claro. eso, sabemos pues que en el espectro político hay grupos de derecha, de centro derecha, centro izquierda, de izquierda, ¿no? A eso me refiero. ¿Son un grupo homogéneo? Sí, o sea, para participar pero, ahí hay que tener determinados principios. No, mire, nosotros alzamos la voz de protesta por nuestro país, no alzamos la voz de protesta por ningún candidato. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que nosotros no tenemos ninguna bandera y no se trata de izquierdas ni de derechas. Se trata de defender nuestra blanca y roja, porque no solamente debemos alzar la voz y defender la blanca y roja en un partido de fútbol, no, sino aquí, cuando el país está en crisis, desangrándose por corrupción, por mafias, por grupos de poderes que lo único que les interesa es seguir saqueándonos por 5, 10, 20, 30 años. Y nosotros invitamos a toda la colectividad que puedan participar
activamente a todas las convocatorias que estamos haciendo frente al Jurado Nacional de Elecciones para exigir reglas claras, elecciones transparentes, elecciones legítimas y que respeten a nuestra Carta Magna, que es nuestra constitución política del país. El grupo de ustedes, Generación del Bicentenario, ¿tiene alguna aspiración política? ¿Quieren ustedes convertirse en un partido y participar también en la vida política de nuestro país? Mira, te soy totalmente sincera. Yo soy de la idea que la juventud no puede estar de espalda a la política. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos participar activamente en la política. Y por supuesto que sí, lo que estamos haciendo nosotros, de cierta forma, también es política, es hacer patria. Sí, pues porque Aristóteles, el filósofo griego, decía pues que el hombre es un animal político. Quien niega lo segundo se queda en lo primero, es lo que él decía. Entonces la política no es mala. El problema está que los políticos que hemos tenido, una tira de corruptos, ¿no?, han hecho que el pueblo se desengañe de la política, pero en realidad nosotros como pueblo debemos de participar de manera activa en la política. ¿Por qué? Porque de ello depende pues el destino de nuestro país, el llevarlo a buen puerto o no. Por supuesto, Tino, y el silencio nos hace cómplices, el silencio nos hace cómplices. Y nosotros debemos alzar nuestra voz de protesta, y a las personas que no luchan, pues al menos tengan la decencia de respetar a las personas que sí lo hacemos, porque lo hacemos por nuestro país. Y si ahorita el pueblo peruano no despierta y no podamos denunciar, pero ya con hechos, ¿no?, para que el presidente Sagasti tome cartas en el asunto y destituir a estos 4 impresentables encabezados por Salas Arenas, que no solamente es corrupto, sino también hay evidencias cercanas, directas con el Movadef, con el comunismo, con el marxismo. Entonces ese señor, no hay imparcialidad, no hay una seguridad de que estas elecciones se van a llevar de manera transparente. Al comienzo dijiste tú que este señor como que quería abrir la puerta para que entre el comunismo a nuestro país. ¿Por qué refieres eso? ¿Cuáles son tus elementos de juicio? Bueno, para empezar, su vínculo cercanos con el señor Cerrón, ¿no?, con la señora Dina Boluarte, y eso no lo decimos nosotros como colectivo, está en la prensa, lo han pasado ya en otros programas que recién ahora han abierto los ojos y se han dado cuenta de este andamiaje que está ya siendo orquestado bastante tiempo atrás por este señor. Incluso el señor Vizcarra también está involucrado en este andamiaje, y la señora Dina Boluarte acompañada con el dueño del partido, el señor Cerrón. La verdad que nosotros creemos que el señor Castillo es un tonto útil nada más, ¿no? Es digamos, el nexo para poder llegar ellos al poder, pero quien va a gobernar ahí van a ser otros, no va a ser el señor Castillo. Y si este señor sigue como cabeza, como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es un peligro, así como también el señor Piero Corbeto, como el jefe de la OMPE, ¿no?, que él tiene también vínculos cercanos con el señor Figari. Sí, amigos cercanos. Ya para ir terminando la entrevista, por favor, de manera breve, haz llegar tu mensaje al electorado peruano, al pueblo peruano. Ok, compañeros, compatriotas, es el momento de poder alzar la voz en protesta y defender nuestra blanca y roja. Nosotros como colectivo juvenil no solamente defendemos la democracia, y lo hemos demostrado en noviembre 14, sino ahora, porque este Jurado Nacional de Elecciones no nos garantiza elecciones transparentes ni legítimas. Si no alzamos la voz de protesta ahorita, para el 6 de junio va a ser tarde, y recién el día 7 la mayoría de la gente va a querer salir a manifestarse. Pero reitero, ya va a ser bastante tarde. Sin lucha no hay victoria, y tu silencio te hace cómplice. Yo la lucho, ¿y tú? Camucha Cuadra Requena, estamos agradecidos por tu participación y esperamos volverte a ver de nuevo. Muchas gracias, Tino, a ti y a todo el espacio de este canal de La Verdad Noticias. Muchas gracias por la invitación. Señores, eso ha sido todo por hoy. Hemos tenido la presencia de Camucha Cuadra Requena, vocera juvenil del movimiento colectivo Generación del Bicentenario. Ha expuesto cuáles son los principios, qué es lo que lo mueve. Principalmente es el país, el Perú. No tienen la camiseta de ningún partido político, sea de izquierda o de derecha, pero sí se identifican con ciertos principios, ¿no? La democracia representativa, la alternancia en el poder, la iniciativa privada, entre otros. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias.